Bueno, en esta segunda parte de la charla vamos a hablar sobre reducción de riesgos y daños. Bueno, no todos los países tradujeron de la misma manera a sus legislaciones nacionales y a sus prácticas de control sobre las drogas, como lo habían establecido los acuerdos internacionales. La gran mayoría de los países europeos habían tenido una lectura menos represiva comparada con la de los Estados Unidos y también con la de Argentina. Esa diferencia en la aplicación de los tratados hizo que se desarrolle en Europa una nueva estrategia de abordaje de este problema que denominaron reducción de riesgos y daños. Acá se interpreta el consumo de drogas como una parte de la realidad inevitable de nuestras sociedades de consumo, y que por lo tanto la idea de un mundo libre de drogas no solo era una meta imposible, sino que además era ingenua. En sí la propuesta consiste en aceptar el hecho y trabajarlo con la población consumidora que no está dispuesta a abandonar esas prácticas, con el objetivo de que se disminuyan sus conductas de riesgo y además como la consecuencia de los daños que también genera ese consumo. El concepto de reducción de daños es un conjunto de estrategias y distintas intervenciones que tienen enfoque de los derechos humanos y que están, como les decía, dirigidas a disminuir esos riesgos y esas consecuencias que son peligrosas para la salud, como la dependencia al alcohol, a todo tipo de drogas legales o ilegales, a prácticas sexuales de riesgo y a todos los comportamientos que traigan prejuicios, no tanto para la salud pública como también para la salud personal e individual. También entienden que hay personas que desarrollan comportamientos perjudiciales, por lo que pretenden reducir esos riesgos que están asociados al mismo consumo, como las enfermedades de transmisión sexual, el desarrollo también de enfermedades psicológicas o mentales que están asociadas a ese consumo, el riesgo de sobredosis, las muertes prematuras, etc. Bien. Bueno, se conoce un antecedente de este concepto alrededor del año 1926, donde se presenta en Inglaterra un documento interministerial que llamaron Informe Rollington. Ese informe lo que estableció es que los médicos ingleses podían administrar pequeñas dosis de opiáceos a los adictos a la heroína, y el objetivo era devolverlos a una vida un poquito más normal. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, estas prácticas fueron nuevamente prohibidas. Para los años 80, en Holanda reaparece este concepto y es traducido en una estrategia de repartir jeringas entre los usuarios de VIH, SIDA y hepatitis C, ya que además era una época en la que estaba en pleno auge esta enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y que recaía en los usuarios sobre todo de sustancias intravenosas. También abordó digamos, abordajes sanitarios similares en ambos casos, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, este modelo de reducción de riesgos y daños amplió el objetivo de llegar a esas personas que no estaban dispuestas a dejar el consumo de sustancias, pero que podían participar de algunos programas o de políticas que iban a estar diseñadas exclusivamente para disminuir esos riesgos. Bueno, por lo que hace más de 40 años que se vienen discutiendo diferentes estrategias de políticas públicas
desde esa mirada o de esa perspectiva, como por ejemplo la creación de centros de tratamientos de baja exigencia, donde puedan participar en distintas actividades terapéuticas y educativas en las personas que no están del todo motivadas a abandonar esos consumos. Además, el fortalecimiento de intervenciones sociales que favorecen esos contextos más seguros, donde los usuarios pueden consumir con menos riesgo de contagiar enfermedades infecciosas. También el establecimiento de marcos regulatorios que sean menos punitivos, sobre todo para el uso personal, y diferentes políticas que estimulen el reconocimiento de derechos y el acceso a programas protectores, también a familias en riesgo o en mayor riesgo de vulnerabilidad social, como por ejemplo el caso del PACO. Todas estas posturas lo que han generado en su momento es, adrede o no, que se malinforme sobre estas nuevas políticas que se querían implementar, sin dejar ver el trasfondo y sin poder aceptar que hay personas que deciden consumir algunas sustancias, sean legales o no, y que el Estado no podía ni invisibilizar, ni estigmatizar, ni criminalizar, ni penalizar, con el objetivo de evitar que esas personas se hagan un daño para sí o para terceros. También con la idea de cambiar el paradigma abstencionista, ya que bueno, hay un gran número de personas que no son criminales ni enfermos, sino que solamente son usuarios de sustancias, ¿no? Entonces, lo que propone el cambio de paradigma es dejar de ver al usuario de sustancias como adictos, como enfermos y como criminales, sino que son personas, y que no son personas que hay que penalizar por sus elecciones personales. También poder diferenciar el consumo problemático del consumo adulto y responsable, y entender y respetar las individualidades y los motivos por los cuales algunas personas nos relacionamos con esas sustancias. Hay un informe de Soledad Vallejo para RESET, que es una agrupación de políticas de drogas y derechos humanos, que habla del consumo problemático a la problematización del consumo, ¿no? Ella dice que es fundamental el aporte que ha significado la ley de salud mental para poder sacar el tema de los consumos problemáticos y las adicciones del campo, del campo de lo penal, para situarlo nuevamente en el campo de la salud mental, recuperando al sujeto de derechos y transformando los tratamientos, ¿no? Ampliando y transformando también el paradigma normativo, que a pesar de los cambios que se han generado, aún sigue siendo bastante difícil su acceso. Bueno, luego también propone reflexionar sobre la importancia de no patologizar, ya que también recae en el usuario esos estigmas sociales que se van construyendo a su vez también imaginarios, tanto sociales como profesionales muy fuertes. Después dice que, bueno, reflexiona ella sobre la importancia de poder diferenciar o problematizar la idea del consumo problemático, ¿no? Que esto requiere darle toda la dimensión que la complejidad y que la cuestión tiene. También poder pensar el consumo en general y no solo el consumo de sustancias como una problemática de la sociedad actual. También que es fundamental discutir el imaginario social que sostiene que todo consumo de sustancia lleva a un consumo problemático o a una adicción, ¿no? También eso lo que genera es que se vea a la sustancia en sí como la causante de la adicción, sobre todo las sustancias prohibidas, ¿no?
sacándole, digamos, la importancia a las sustancias que son legales, pero que también tienen o mayor grado de adicciones o de problemas, como puede ser el tabaco, el alcohol y los psicofármacos, ¿no? Bueno, que no toda persona que consume drogas establece una relación de consumo problemático también con esa sustancia. Después bueno, que lo que determina que una conducta se vuelva adictiva no está dado por el objeto en sí, sino con la relación que el sujeto va estableciendo con ese objeto determinado. Y que también es posible ver al consumo de un modo como una búsqueda de placer, de disfrute, de sociabilidad, de recreación, de libertad. Y que solo un porcentaje menor de la población contrae, digamos, o entiende eh, un consumo problemático, ¿no? con las sustancias. Bien. Bueno, también reflexiona sobre que se pueden desarrollar infinidades de consumos problemáticos, no solo con sustancias psicoactivas, sino también con relaciones o modos de vincularse, ¿no? En sus vidas, que pueden ser los vínculos afectivos, con la comida, con el juego, con la tecnología. Que habría eh, que reformular algunos abordajes cuando las personas con ciertas problemáticas de consumo llegan a ser atendidas, ya que se les exige que abandonen ese consumo y se las responsabiliza por haber entrado en ese consumo por voluntad propia y se las somete a un montón de intervenciones moralizantes. Que es necesario entender la relación que alguien establece con esas sustancias, porque puede tener, debe tener un valor subjetivo singular y que por lo general ese uso o ese consumo viene a ocupar el lugar de otra cosa. Y que también es imprescindible hacer abordajes sin moralizar ni exigir renuncias, y construir prácticas subjetivantes que estén sostenidas en una ética respetuosa de los derechos humanos y fundamentalmente en una ética al respeto al sufrimiento de esas personas y por los modos que cada cual elige o encuentra de estar en el mundo. Bien. Bueno. Lo que podemos ver es que hasta acá es cómo se fueron dando cambios y aperturas en relación a diferentes políticas públicas y de Estado que fueron garantizando diferentes marcos regulatorios para autorizar el uso adulto y medicinal, ¿no? Y también para contrarrestar los efectos indeseados y negativos que se fueron complicando a través de las políticas prohibicionistas que no solo atentaron contra la salud de la población, sino también contra el negocio del narcotráfico y la vulneración de derechos humanos fundamentales. Acá empezamos con otra parte de la charla que habla de la lucha colectiva y la ampliación de derechos, y nos vamos a situar ya más en Latinoamérica, ¿no? En 2009, en Bolivia, propuso modificar mediante enmienda la Convención de 1961 para que el consumo tradicional de su hoja de coca fuera respetado como una práctica de su cultura y que no sea criminalizado ni perseguido por los acuerdos internacionales. La petición de Bolivia fue rechazada
por Estados Unidos y otros 16 países, por lo cual la estrategia de Bolivia fue retirarse de los convenios, pero que poco tiempo después volvió a adherir con algunas reservas. Lo que pasaba era que Estados Unidos estilaba sancionar a algunos países que a su entender no luchaban contra la droga de la misma manera que lo hacían ellos, ¿no? Y además los sancionaba con acciones económicas y políticas a los países que no iban con esas prácticas que ellos pretendían, ¿no? Por suerte, desde hace algunos años, estos cambios, se vienen generando algunos cambios en Estados Unidos, ya que, bueno, fueron cambiando también sus presidentes, y esto obviamente generó que en la actualidad en más de 20 países, más de 20 estados se permite el uso medicinal de la marihuana y en otros el uso recreativo. Luego, otro de los países que comenzó también acá en América del Sur a tener grandes cambios en materia de políticas de drogas fue Uruguay en 2014, ya cuando era este presidente Pepe Mujica, en el cual se decide a legalizar tanto la producción como la distribución y la venta de marihuana, de alguna manera desoyendo algunas los acuerdos internacionales, ¿no? Que varios de estos organismos, como la ONU, expresó una honda preocupación porque consideraba que iba a afectar negativamente contra la lucha contra las drogas. Brasil, por su parte, hizo lo mismo, entendiendo que era un riesgo grande para la región. Luego, en 2015, Chile autoriza el cannabis para uso medicinal, quitándolo de la lista de las drogas prohibidas y lo incorpora a la de las drogas controladas. Bueno, y ahora sí, ya más en nuestro país, y trazando una línea cronológica de los cambios, cómo se fueron generando paulatinamente. Hay, bueno, algunos pocos, digamos, desde 2001, pero que fueron realmente muy importantes y que hasta el día de hoy son los que, bueno, se utilizan en distintos fallos judiciales. Bueno, entre ellos está el de Gustavo Basterrica, en 1986, en realidad, el primero, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la persecución al delito de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Acá la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones condena a la pena de 1 año de prisión y suspenso y con una multa porque considera a Basterrica autor del delito de tenencia de estupefacientes en los términos del artículo 6, que hoy está derogado, de la ley 20.771. Luego la Cámara confirmó la sentencia dictada, que había dictado en la primera instancia. Bueno, se presenta un recurso, perdón. Perdón. Bueno, como le decía, él presenta un recurso extraordinario donde sostienen que esa norma violaba la garantía constitucional que estaba establecida en el artículo 19 de la Constitución, especialmente porque tenía una pequeña cantidad de sustancia hallada y era de 3,6 gramos de marihuana y 0,6 gramos de cocaína. Lo que me gustaría acá recordar es lo que dice el artículo 6, que será reprimido como prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 5.000 pesos el que tuviera en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a uso personal.
Bueno, de esta manera lo que hace, lo que hace es sostener que la tenencia de estupefacientes para uso personal era una acción privada de los hombres y que por consiguiente esto no podía ser penado, ¿no? Y de esta manera, en Basterrica, en el artículo 6, digamos, en el artículo 6 de la ley 20.771 fue declarada inconstitucional. Bueno, luego de Basterrica, en 1989, recuerdan que habíamos hablado que se sanciona la ley 23.737, que también es de régimen penal de estupefacientes, donde su artículo 14 pena la posesión de estupefacientes, inclusive cuando era también para uso personal, ¿no? La, eh, si bien posterior, digamos, a Basterrica, la Corte dictó otro pronunciamiento como que era el del caso Montalvo, donde acá sí lo consideró, digamos, legítima la criminalización de la tenencia para consumo personal, ¿no? Ese era otro caso. Y luego tenemos el fallo Arriola. Vamos a cambiar esto. Bien. Luego tenemos el fallo Arriola. ¿Por qué no se cambia? Disculpen. Bien. Bueno, esto fue en 2019, donde la Corte también Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tenencia de drogas para uso personal no debería ser sancionada penalmente porque iba en contra de los derechos que otorgaba la Constitución Nacional, también en el artículo 19, y declaró inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737, al igual que en Basterrica, ¿no? Lo que pasa es que al no haberse modificado la ley argentina, esta jurisprudencia, digamos, se encuentra en una contradicción jurídica, que las fuerzas policiales y las policiales y judiciales, sobre la base de la ley original, que es la 23737, siempre intervienen ante la tenencia de drogas para uso personal porque la consideran un delito de persecución criminal. Después lo que dice acá es que la Corte lo que consideró es que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba el fallo de Montalvo habían fracasado, porque en ese caso se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitía que podía combatir más fácilmente a las actividades que estaban vinculadas al comercio. Y que arribar a esos resultados promisorios, con esos resultados promisorios, perdón, no se había cumplido, porque la actividad criminal estaba lejísimos de haber disminuido, ¿no? Sino que se había presentado notablemente. Y que eso era a costa de una interpretación muy restrictiva de los derechos individuales. Bien, bueno, todos estos cambios se fueron generando, digamos, por una larga y persistente lucha de los organismos de derechos humanos, organismos y organizaciones de salud mental, y también del movimiento canábico a lo largo de tantos años de prohibicionismo, que lo único que han logrado es intentar posicionar sus reclamos y pedidos a lo largo de toda la historia. El primer encuentro que podemos nombrar fue, digamos, de movimiento como el surgimiento, ¿no?, de un movimiento de lucha, es en 1983, en pleno proceso de retorno de la democracia.
Si bien la detención de los jóvenes ya no se asociaba a la militancia política, como también lo habíamos descrito anteriormente, que se había utilizado en la dictadura militar para perseguir a los militantes, las leyes de estupefacientes continuaban siendo una herramienta de la policía para poder actuar sobre algunos grupos poblacionales, ¿no? Que a mediados de los 80 ya había cambiado y se lo aseguraba más, perdón, asociaba más a la inseguridad y a ciertos eh, ámbitos urbanos. Eh, para la época, el cannabis circulaba entre algunos grupos de jóvenes del under, y siempre se lo asociaba con el rock, o venía ya de la época, como también habíamos dicho, hippie, ¿no? Pero en este momento ya iba, como que mutaba el sector. Florencia Corbel, que es una antropóloga y una investigadora del CONICET, tanto en temas de políticas de drogas, en temas de política de drogas y derechos humanos, tiene una tesis doctoral en la que dice que los primeros pasos del movimiento canábico se nutren de la experiencia del movimiento intracultural de la década del 80, ¿no? Y la de los usuarios de drogas inyectables que vivían con el virus del VIH-Sida. Esta población estaba en pleno crecimiento, en aumento, y que además fueron destinados a programas y en general con un financiamiento del exterior, y que también eran desarrollados por organizaciones de la sociedad civil. Una de esas asociaciones se llamaba Intercambios, y que además de facilitar el acceso a la información y a los recursos, también fomentaron la organización de ese sector y le otorgaron visibilidad, digamos, a las demandas, ¿no? de esta población. Y que además, gracias a ese respaldo institucional, estas personas también modificaron su percepción, que generalmente era negativa, y que además comenzaron a mostrarse públicamente, lo que llevó a que en el año 2000 se formara en Rosario el primer club de usuarios de drogas de la Argentina, que luego se convirtió en la Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas, y así empezaron digamos, a transformar, digamos, su actividad, y que habían comenzado como promotores sanitarios y sociales, y que con el tiempo se convirtieron en activistas. Y empezaron a trabajar para las demandas contra la ley penal y la aplicación de la misma, y presentaron, decidieron en realidad expresarse contra la ley 23.737, que condenaba a los usuarios, y reclamaban en un encuentro que se legalice la marihuana, ¿no? Junto a la red junto a la red de la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños, organizaron, como les decía, el primer encuentro bajo el lema Cura no Guerra, que se dice que fue una marcha contra la intolerancia. Era una marcha que se organizaba también digamos, en conjunto con la marcha mundial de la marihuana, que en otros países se venía organizando desde 1999, pero que en nuestro país se organizó por primera vez ese año, en 1900, perdón, tanto en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y en Palermo, en Cava. Lo que cuentan era que en ese momento era también tan grande la estigmatización que perseguía, digamos, a los usuarios de estas sustancias, que pedían ir a los encuentros o a las marchas disfrazados, ¿no? Para que no se los reconozca.
Bueno, luego se conformó con este movimiento, digamos, en leve aumento, se conformó la primera agrupación canábica, eh, que se llamó y se llama Cogollos Córdoba. Luego en 2017 comenzó Cogollos Rosario, y hacia el final de de la década, digamos, el movimiento asociativo en Argentina tuvo una gran explosión. También otro de los puntos fundamentales que hizo que este crecimiento sea muy, eh, muy exponencial en algunos momentos fue cuando en el 2001 se produjo una gran escasez de cannabis, que lo que hizo fue empeorar digamos, la calidad del que venía de Paraguay, del conocido prensado, lo que hizo que muchos usuarios comenzaran a desarrollar sus propios cultivos, y bueno, de esa manera también empezó a haber distintos momentos de encuentro para poder conocer, ¿no?, cómo cultivar una planta, cómo cuidarla. Por esos años también se empezó a realizar en Cava otro de los eventos, digamos, pilares del movimiento, que fue la Copa Canábica del Plata, ¿no? Eh, Después también comenzó a realizarse en Cava em, eh, distintas marchas y encuentros, y también, bueno, diferentes páginas web y foros nacionales e internacionales que se empezaban a visibilizar cada vez más, y que obviamente tenían como temática el uso responsable, y bueno, y todo lo referido a la planta. También lo que dicen es que estas copas canábicas fueron como un acto simbólico de resistencia de esa incipiente cultura canábica. Mm, Tome un poco de agua, perdón. Bueno, bueno, también en 2006 se venían generando ya, digamos, años anteriores estas marchas, como decíamos, pero en el 2006 los bosques de Palermo no se pudo, en los bosques de Palermo, perdón, no se pudo realizar la marcha o el encuentro que se venía generándose hace tiempo, porque el gobierno porteño le negó las autorizaciones al uso del espacio, y bueno, el movimiento, quienes organizaban en ese momento, decidieron no realizarla. También ese año aparece por primera vez en la revista THC, que también empezaba como a tener un acceso diferente a la información y de una manera más masiva, y además donde logra que se empiecen a involucrar otros personajes o personas conocidas e influyentes, como acá vemos en la tapa de Capusotto, que bueno, también hablaban de un cambio importante, ¿no?, de apertura sobre el tema. Por supuesto que fue a lo largo de un tiempo, ¿no? Esto no es la primera etapa, que también fueron generando que, bueno, con el conocimiento y la seriedad con el que trataban el tema, digamos, también hacía que bueno, que otras personas quieran involucrarse y poder contar también su realidad, ¿no? En 2007, a ver, vamos a cambiar. En 2007 la actividad, digamos, eh, de las marchas da un giro, porque fue el primer año en que la revista THC toma la posta de la organización de la marcha de Capital, y convocó al Día Mundial por la legalización del cannabis. La concentración iba a ser en el Planetario de Palermo, sin caretas y sin el permiso del gobierno porteño, ¿no?
esa era la consigna también. Acá yo les hice como un collage de fotos de las diferentes marchas, y también se puede ver cómo fueron ahí cambiando los pedidos. Si bien iban como reformulándose más que cambiando, y también se ve, bueno, a medida como fueron pasando los años y el tiempo, como también ya en las últimas se empieza a incluir a las diversidades, ¿no? Bueno, poco a poco, a partir del 2007, de esta primera marcha, se empezaban a sumar nuevas agrupaciones, tanto a la organización como al movimiento en general, y comenzaba también a tomar un perfil distinto, ¿no? Las marchas empezaban a crecer en número de gente y también de ciudades, ya se incorporaban Comodoro Rivadavia, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, San Juan, Trelew, San Martín perdón, San Miguel de Tucumán y Río Cuarto. Luego en 2010, digamos, dejó de ser un encuentro, como les decía hoy, sino para convertirse realmente en una concentración multitudinaria y como una marcha en sí, ¿no? Donde ya empezaban a hacer un recorrido que iban desde la Casa Rosada hasta la Plaza de los Dos Congresos. Y la primera marcha se pidió por la despenalización ya, por una ley de drogas. Esta marcha se hizo en 19 ciudades y llegó al número de 12.000 personas concentradas. También en 2010 comenzó otro evento masivo que fue la Marcha Nacional de la Marihuana, que actualmente se realiza también en el mes de noviembre, y otro de los aspectos, digamos, muy alentadores de esos años, tanto en 2010 como el 11, fue la presentación de dos proyectos de ley. Uno fue el de Victoria Donda, con la participación de con asesoría en realidad de la revista THC y de otras agrupaciones, y también por la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos y la Mesa Nacional por la Igualdad, que ese fue presentado por la diputada Araceli Ferreira, que lo que promovían era la despenalización de la planta. Otros proyectos pedían la derogación de la ley de drogas y el cese de la persecución a los usuarios. Y también el de Araceli Ferreira lo que promovía era políticas de reducción de daños y promover la investigación científica. Bueno, también hay que recordar que en 2015, luego de todo este movimiento en auge, ya con todos los cambios que se venían generando, como habíamos dicho, en Bolivia, en Chile y en Uruguay, y ya con una concientización más grande, ¿no? de la pelea esta por el cambio de paradigma de reducción de riesgos y daños, el CELS se presentó por primera vez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y debatió y resaltó los resultados negativos de las políticas de drogas en Argentina. También ese año se contó con otro fallo importante, específicamente de cannabis terapéutico, en el cual una persona presenta un amparo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pedir que se revoque un acto de negativo del Hospital Tornú al acceso de cannabis a través de una indicación o una prescripción médica. Este paciente o usuario padecía de VIH y hepatitis aguda C, que le ocasionaba muchísimos trastornos de salud, y que él mismo, a través de su médica, era tratado con metadona, pero él, al no encontrar, digamos, un alivio, y empeoraba cada vez más su salud, había decidido usar cannabis. Y que si bien su médica había notado las mejoras significativas que él había tenido en su salud, le había negado esto porque ella decía que la marihuana estaba en la lista de estupefacientes.
Del mismo modo que obviamente también estaba la metadona, por lo que él consideraba que era una decisión arbitraria y discriminatoria, ¿no? Sobre todo porque también lo que dice la ley es cuando esa sustancia es con un fin legítimo y sobre todo con fines medicinales, como pasa en el caso de la metadona, se puede suministrar, prescribir o indicar. Em, Bueno, luego en 2016, con la fuerte impronta de Chile, comienza también el surgimiento de las primeras agrupaciones de mujeres y de madres que se impusieron a toda la sociedad y que aseguraban que el cannabis generaba un bienestar a sus hijos e hijas y que también era un paliativo importante para varias dolencias. Ese movimiento lo que generó fue un resurgimiento de la lucha canábica, pero ya desde el lado terapéutico o medicinal, interpelando de alguna manera a toda una sociedad desde un lugar absolutamente distinto al que se estaba acostumbrado siempre a tratar el lado de el tema del cannabis, ¿no? De esta manera, lo que empieza a surgir es nuevamente, digamos, agrupaciones canábicas, pero ya desde, digamos, con esta mirada medicinal o terapéutica, que lograron, digamos, cambios también paradigmáticos y también transversales en toda la sociedad, ¿no? Se fueron generando diferentes agrupaciones de trabajadores y profesionales de la salud, agrupaciones de políticas de drogas y derechos humanos, campaña como Cannabis al Congreso, campaña Acompañe y no castigue, que es a nivel internacional, firma de 5 puntos que es acordado por más de 50 agrupaciones nacionales para consensuar los pedidos a las leyes necesarias. También se formó por primera vez un frente de organizaciones canábicas a nivel nacional, y también se empiezan a evidenciar, digamos, una figura que para muchas personas siempre estuvo como mal vistas y a las que realmente la mayoría de las mujeres y madres que empezaban a tener una relación con esta planta y con estos tratamientos, tenían que acudir, y esos eran los cultivadores y los cultivadores solidarios, ¿no? Creo que acá es importante remarcar todas estas cuestiones, que eh, cuando una persona decidía usar cannabis de manera terapéutica, no le quedaba otra, porque quienes tenían la planta, quienes tenían esas semillas, quienes tenían ese conocimiento, eran este grupo poblacional. Por lo tanto, eran quienes le enseñaron a las madres, quienes enseñaron a las agrupaciones, quienes les enseñaron eh, a, a los profesionales de la salud, a jueces, a fiscales, a todos quienes hoy trabajan y también hacen investigaciones con la planta, fueron a través del conocimiento empírico y de investigación propia de cientos de cultivadores y usuarios históricos de la Argentina, ¿no? Por ahí hoy es fácil pensar, bueno, cuando decimos surgieron agrupaciones, hay que destacar eso porque eh, imagínense personas que de golpe se encuentran con una situación de salud de un familiar, de un hijo, y que de golpe tienen y que ninguna medicina alopática, ninguna medicina tradicional te responde, o ves que le hace eh, bueno, efectos totalmente adversos al cual uno desea probar con otras cosas, ¿no? Entonces, empezar de cero, a saber si lo que le estás dando está bien, romper con esos paradigmas con el cual venimos también formateados, ¿no? De la medicina, de que hay que probar esto, y bueno, hay personas que decidimos no quedarnos con los que nos dicen, por eso hoy
me retracté cuando dije el paciente, porque en realidad no nos consideramos pacientes, nos consideramos usuarios, porque no nos quedamos en ese lugar del esperar que nos digan qué hacer o cómo hacerlo, sino que también tomamos como derecho de poder elegir esas prácticas que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros cuerpos, y poder elegir cuál es, según nuestro criterio, lo que nos garantiza una mejor calidad de vida y salud, como siempre decimos también en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, es importante también rescatar eso, porque hoy vemos muchos profesionales, o algunos profesionales y abogados y gente muy reconocida hablando del tema, y un poco se están olvidando de quienes han empezado con esto y quienes les han enseñado. Y como militante y activista canábica es imprescindible, digamos, reforzar esto, y entender que no estaríamos acá sin ninguno de los compañeros que sostuvieron esta lucha, a pesar de eso, de años de estigmatización y, y de, y de persecución que desgraciadamente a uno, y a pesar de todas las aperturas, sigue sucediendo, ¿no? Porque parece que el cannabis medicinal es una cosa y el uso terapéutico es otra, cuando en realidad es la misma planta, es el mismo uso, y como decíamos hoy en la parte de reducción de riesgos y daños, depende del uso que le dé cada uno, ¿no? Como a cualquier sustancia. Pero bueno, eh, eso me gustaba remarcarlo, ¿no? Como que lo difícil que es también para cada uno de nosotros entender que había que hacer una agrupación, que nos teníamos que agrupar, que estar juntos o juntas, no solo por el conocimiento, sino también para romper esta barrera y hacernos escuchar y salir a la calle y hablar con quienes nos tuvimos que sentar durante todos estos años para hacerle entender esto, para tal vez sacar a compañeros que estaban detenidos por un cigarrillo de marihuana, por 16 semillas, porque sigue pasando, y en mucha escala, y todo eso es gracias a este conocimiento empírico que a veces cuesta tanto reconocer. Bueno, como les decía, producto de toda esta lucha, que también fue cambiando esta mirada, ¿no? También fue muy estratégico la marcha del 2016, cuando por primera vez la encabezan Cameda y Mamá Cultiva, que es, bueno, las primeras agrupaciones más conocidas en realidad de Argentina, eh, porque, bueno, como estrategia se decidió bueno, que los medios de comunicación, que también son muy funcionales a esta imagen que se quiere dar del usuario, empiece a mostrar también la otra cara, en realidad la cara real, ¿no? Que somos la mayoría de los que usamos la marihuana en cualquiera de sus formas. Bueno, así se logró la sanción de la ley 27350, que es la Ley de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Fue una ley que en su momento no se nos escuchó como se debería, fue una ley absolutamente restrictiva, que realmente no sirvió para mucho, solamente contemplaba una parte de la planta, se dejaba fuera al THC. Eso implicaba que, obviamente, las formulaciones que solo venían de Estados Unidos tenían CBD, y que, bueno, para la mayoría de las patologías, aún para la epilepsia refractaria, que era para la única que estaba habilitado usar, no servía. Por lo tanto, también era la importancia de seguir cultivando en nuestras casas, también como manera de demostrar que no solo era el acceso seguro y sabíamos lo que le estábamos dando a nuestros hijos, sino también como una manera de poder demostrar que la planta no se podía subdividir, y la importancia de poder elegir una cepa específica para cada dolencia o cada particularidad, ¿no? Bueno, siguieron obviamente los años de lucha, se siguió pidiendo porque las universidades realicen convenios con agrupaciones, se empezó a estandarizar semillas
y plantas de ciertos cultivadores, como pasa acá en La Plata con el cultivador profesor Loza, que bueno, me gustaría que puedan indagar sobre ese tema. Creo que es uno de los ejemplos más notorios y más representativos de todo lo que les acabo de contar, y, y sinceramente es un paradigma de la lucha, ¿no? De nuestro país. Eh, bueno, estos convenios que les decía, y talleres, charlas, actividades de posgrado, y un montón y un sinfín de actividades que los militantes y las agrupaciones hicieron a lo largo de todos estos años, hasta obviamente lograr em, eh, que, esperen un segundito, ahí está, que se reglamente, como les decía, un sinfín eh, de legislaciones actuales. Ahí vamos a hacer rápidamente una línea de tiempo. Como les decía, en 2017 la reglamentación de la ley 27350, bien, que era la ley la primera ley de cannabis. En 2018 sale una resolución ministerial sobre los predios e instalaciones para la habilitación en materia de seguridad. En 2019 se reglamentó para la producción, manejo y acondicionamiento de cannabis en invernáculos o predios. En 2020 salió el decreto 883/20 de Presidencia de la Nación, en el cual se reglamenta por primera vez la ley 27350 y deroga el artículo 738 del 17, que fue la primera que está acá arriba. Eso lo que hacía es exactamente eso, que reglamentaba la ley que no estaba hasta el momento. Lo que hace, bueno, es ampliar las patologías, ya no solamente servía para la epilepsia refractaria, sino que ampliaba en un gran número las patologías. También, bueno, luego en 2020, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, autoriza a registrar variedades de cannabis nacionales, semillas, perdón, nacionales y extranjeras. En 2021 sale otra resolución de la ANMAT en que autoriza cosméticos con el cannabidiol CBD, y en 2021 sale otra resolución, que es la 821, un decreto, que es creada, como dice ahí, por el ámbito del Ministerio de Salud, que crea el ReproCan, que es el registro del programa de cannabis. Luego, en 2022, y ya hace una semanita atrás, también se reglamenta que las organizaciones tenían permitido cultivar. Hasta ahora solamente el ReproCan, que ahora voy a detallar, solo permitía a un sector de la población, pero a las agrupaciones, que somos las que venimos obteniendo esta demanda hace años, no se nos permitía cultivar para nuestros usuarios y usuarias. Bueno, se amplía acá, como dice, en 15 metros cuadrados, en diferentes predios al aire libre, y hasta 6 metros cuadrados en cultivo interior, por persona, siempre y cuando estén debidamente autorizados por el ReproCan. Recuerden que estamos hablando de las agrupaciones. Bueno, dentro de esos límites se podrán tener hasta 9 plantas florecidas por cada usuario, y hasta 150 usuarios por agrupación. Y también autoriza a los integrantes de esa agrupación a movilizarse con plantas siempre que estén en la cantidad autorizada por persona a la que estemos representando. Bien, acá me detengo en el ReproCan. ¿Qué es el ReproCan? El ReproCan es el registro, es una base de datos que está diseñada para recibir a aquellas personas que deseen cultivar para sí o para un tercero la planta de cannabis.
que el fin tiene que ser obviamente medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. Esa inscripción incluye un certificado de cultivo que está autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, la inscripción se hace a través de la página de ReproCan. Recuerden que una de las charlas que viene a continuación, hay un taller de ReproCan que lo va a estar dando Karina Villarreal, que bueno, les va a explicar cómo se inscriben tanto para los usuarios como para profesionales de la salud, y todos los inconvenientes y no que puede atraer, porque bueno, no es muy difícil, pero para quien ingresa por primera vez, realmente tiene algunos vericuetos que, bueno, Karina es una capa absoluta. Además de una compañera y una persona increíble, es alguien que sabe mucho del tema y bueno, y nos acompaña en este curso. Bueno, continúo. Entonces, para inscribirse en el ReproCan, uno tiene que inscribirse en la página del ReproCan, o bajar además, tener la aplicación de Argentina, llenar los datos que te pide. Luego tenés que como validar los datos en esta página ReproCan que dice ahí. La inscripción se puede hacer para uno como cultivador o cultivadora, o se puede hacer para un tercero, como representante legal o cultivador solidario. La parte de las restricciones que tiene, una de ellas es esta: no te puedes anotar como representante o usuario, y además como cultivador solidario, que la verdad que la mayoría de las personas lo hacemos, porque cultivamos para nosotros y para mamá, para papá, para el hermano, para el familiar, para el vecino que sabes que lo necesita. Bueno, suele pasar, así que es una de las cuestiones que aún hoy seguimos pidiendo que se vuelvan a rever, sinceramente, ¿no? A ver qué me perdí acá. Bueno, además tenés que firmar una declaración jurada y contar con una indicación médica. O sea, una vez que vos ingresas a la plataforma te tira un código, y ahí es cuando vas al profesional de la salud, y el profesional de la salud, con esa declaración jurada y el consentimiento bilateral informado bilateral, termina de hacer la vinculación en esa misma página. Bueno, luego, a ver dónde voy. Bueno, luego de que el profesional entonces termina de hacer toda esa vinculación, hay que esperar un tiempo determinado hasta que el Ministerio de Salud te apruebe o no esa solicitud. Cuando aprueba la solicitud, lo que te habilita el ReproCan es habilitar hasta 6 metros cuadrados dentro de un domicilio. Terraza, balcón, patio, lo que tengas, o en el interior digamos, de tu casa, ¿no? Por eso dice condición interior o exterior. Cantidad de metros cuadrados cultivados, hasta 6 metros cuadrados, y de hasta 9 plantas en floración. Otro de los problemas que tiene es que no detalla qué cantidad de plantas puede haber en el proceso hasta llegar a la floración, un grave y gran problema. Se pueden transportar hasta un máximo de 40 gramos de flores de cannabis secas. Esto es para cuando, no sé, si vas a trabajar, si vas a algún lado, si vas de ocasiones, puedes transportar hasta esa cantidad de gramos. Y se puede transportar desde 1 a 6 frascos de 30 mililitros de resina. Como dice ahí, el certificado de autorización emitido por el ReproCan se constituye como prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución, durante el plazo vigente de un año de la fecha de emisión. Eso significa que hasta un año no deberías volver a un médico o un profesional de la salud, que esto también son parte de las cuestiones que la vivada criolla, como se suele decir, pero no, hasta un año está permitido, a no ser que obviamente quieras seguir con un seguimiento profesional, que hay muchos usuarios que no, porque lo venimos haciendo de manera autónoma hace muchísimos años, y consideramos que no lo necesitamos, así que bueno, pero hay personas que sí, y está muy bien. Bueno, todas estas cuestiones son las que
nos deberían habilitar, en el caso de estar en la calle o en nuestra casa, que aún hoy, como la mayoría de las fuerzas de seguridad y de justicia también no lo saben, o también hacen oídos sordos a esta nueva legislación, tenemos muchísimos y muchísimas compañeras privadas de su libertad o vulneradas en sus derechos, aún cuando se les dice que tenemos el ReproCan, ¿no? Si bien es una ampliación y una lucha, un reconocimiento a nuestra lucha bastante importante, sigue, como dijimos, siendo muy restrictiva, y es necesaria una pronta ampliación de todos estos puntos que en algunos de los casos se sigue considerando inconstitucional, y que en pocos días, el 28 de abril, se va a organizar en la Corte Suprema de Justicia, a través de una organización que presenta un amparo en 2018, y que también se va a tratar la inconstitucionalidad de algunos puntos del ReproCan, eh, en un acto, digamos, para, que si bien no es excluyente, digamos, para las leyes, pero bueno, es una actividad también muy importante que se pueda tratar en la Corte, ¿no? Bueno, eh, bueno, voy a parar acá esta charla porque tengo miedo de que no, em, de que se corte el Zoom, y vuelvo con un tercer video.